Yo soy Manuel Franco y hoy día hablaremos sobre un tema que podría ser muy interesante. Hacia un estado de congelamiento, pero hacia un estado de congelamiento nacional. Pareciera que estamos viviendo en estos momentos como una novela surrealista, donde el enfriamiento parece que se ha convertido en una metáfora. Yo le llamo el congelamiento como metáfora de la situación nacional que en estos momentos estamos viviendo. Hay tres ideas iniciales que me parece muy interesante, podrían ayudar un poco a ir desarrollando este tema. Tres ideas que tienen que ver directamente con la realidad que nosotros estamos viviendo. La primera de ellas es el friaje como realidad. Segunda son las heladas, que es otra realidad que cada año nos toca vivir. Y una tercera que es la hibernación, que nos pone en cuestión a todos en el estado que estamos viviendo y hasta qué punto lo es. Ustedes lo dirán. Finalmente, ustedes son los jueces, pueden quizás compartir conmigo esto, puede no serlo, sería mejor encontrar otra idea. A lo mejor no congelamiento, sino calentamiento. Pero yo estoy partiendo un poquito de una visión lo más amplia posible, sin llegar sin mirar demasiado hacia atrás, más bien a lo que estamos viviendo hoy en día. Y una de las realidades que todos los años vivimos es la realidad del friaje. Y el friaje son estas corrientes de aire frío que vienen desde la Antártida, del sur hacia el norte. Y generalmente eso sucede en la parte de la selva y sobre todo en la selva baja. Algunos dirán, bueno, el friaje, bueno, ¿qué tiene que ver con la realidad nacional? Y tiene que ver demasiado con la realidad nacional, porque si hay algo que pega fuerte en la selva son los friajes. La selva es el lugar del calor. Entonces, cuando hay fríos es increíble cómo el cambio de temperatura hace que muchas enfermedades afloren. Y algunas pueden ser muy sencillas. Las enfermedades respiratorias, por ejemplo, son de las más comunes, ¿verdad? Las neumonías y todo esto, las gripes. Pero en la selva, esas enfermedades, que para aquí en la costa es mucho más suave, tenemos las vacunas y todo esto, en la selva muchas veces resultan estas enfermedades sumamente mortales. Hace más de 50 años atrás estuve en la selva y yo recuerdo que me contaban a mí, ¿verdad?, que una simple gripe casi estuvo a punto de desaparecer una de las comunidades originarias de nuestra selva en el lado de Madre de Dios. Entonces, el friaje aparentemente muy poco dañino resulta ser muchas veces mortal. Y es por la manera como nos ataca. No es lo mismo simplemente hablar de una enfermedad que hablar de una enfermedad que puede en cualquier momento producir tantos muertos como, por ejemplo, ¿verdad?, lo fue el COVID, cuando el año 2000 comenzó en nuestro medio y en muchas partes del mundo. Y en el Perú, bueno, fuimos los campeones precisamente en el mayor número de muertos a causa de la COVID. Bueno, el friaje también. Y ese es un fenómeno. Lo terrible de esto es que viene en diversos momentos del año, no solamente es una vez, hay veces puede venir 2, 3 veces, y en todos ellos puede causar sumamente estragos. Un segundo serían las heladas. Todos hemos escuchado de las heladas y cada año de las ciudades generalmente se trata de hacer algo para las heladas. Generalmente la helada se suele suceder en la región de la sierra, es en las partes altas y generalmente más fuertemente se da en la Sierra Centro, Sierra Sur. Podría darse también más al norte, pero suele, en el caso nuestro, mucho más es un fenómeno de la Sierra Centro y Sierra Sur. Entonces, las heladas, ¿por qué son importantes las heladas? Porque marcan el descenso de temperaturas, muchas veces casi al
al grado cero, hay veces menos cero, ¿verdad? O sea, al punto de congelación del agua. Pero las heladas cada año nos producen miles y miles de muertos por muy diversas causas. Y creo que la primera de ellas es porque nunca estamos preparados para las heladas. Todos los años hay heladas. Este año hemos tenido también. Pero las acciones comienzan siempre tardíamente. No comienzan en el tiempo que habría que comenzar y prepararse como habría que preparar. Y entonces las heladas realmente se llevan muchos, sobre todo los niños de 5 años para abajo o también las personas de mayor edad. Entonces, el friaje es algo que o las heladas, es un fenómeno que nos ataca constantemente y que pone en cuestión muchas cuestiones de nuestra vida. Y claro, cuando en las ciudades tenemos de todo, no podemos tener idea concreta de lo que significa para la gente de allá, lo que significan las heladas, vivir la helada. Los que alguna vez han viajado en la sierra en tiempo de invierno y han estado en algunos pueblos, han podido experimentar este fenómeno y cómo este fenómeno enferma no solamente la gente, también, ¿verdad? Las heladas, diríamos así, igualmente diríamos como que enferma el campo, ¿verdad? O sea, cuando se cubre de helada los sembríos, todo se echa a perder. Allá tienen sus animalitos y no solamente peligra la vida de las personas, sino de los animalitos, y nunca se tienen los cobertizos necesarios como para poder proteger. Las viviendas protegen lo suficiente y mucho menos. Aquí no hay la costumbre de lo que los animales tengan lugares especiales también para autoprotegerse, porque estamos hablando de temperaturas muy bajas y últimamente todos hemos sido conscientes, no es solamente que baja a 0 grados, hemos tenido momentos donde las temperaturas han descendido hasta 10, 15, 20 grados bajo cero. O sea, cualquier frigider tendríamos mucho más calor que en ese lugar. Un tercer elemento también es la hibernación. El fenómeno de la hibernación tiene que ver más bien con la parte fisiológica, ¿no?, de los seres humanos, porque afecta una serie de funciones que los seres vivos tenemos, pero sobre todo hay una serie de especies animales que cada año pasan por un proceso de hibernación. Y el proceso de hibernación hay como cierta suspensión de ciertas funciones del organismo que le permite en este caso, a una serie de especies animales defenderse de las condiciones del congelamiento que produce el invierno en muchísimas partes del mundo, sobre todo en la parte polar, ¿no? Los osos polares, el oso pardo, por ejemplo, ¿verdad?, que comienza su proceso de hibernación ni siquiera en invierno, comienza ya prácticamente en otoño, ¿no?, un poquito antes. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Prácticamente en ese tiempo tratan de acumular mucho más grasas, porque posteriormente la hibernación no es otra cosa que un estado de sueño, diríamos así, ¿no?, de descanso forzado, pero se hace con el objeto de ahorrar energía. Los animales, cuando duermen en esta etapa, ahorran energías. Y muchas de sus funciones, tanto de la respiración, del corazón, bajan sus ritmos, lo cual le permite un ahorro. Y en tiempos donde se sabe que no hay alimentos prácticamente, ellos procuran sencillamente no consumir tanto o al mínimo. Y por eso hay un ahorro de energía. Ellos almacenan grasas durante la etapa del verano, también el otoño, pero todo esto les sirve para superar las dificultades, ¿no?, del frío sobre todo,
del estado de congelamiento o congelación que podrían ser sometidos a causa de las bajísimas temperaturas. Estas tres ideas que de alguna manera, bueno, ¿qué tienen que ver con nuestra realidad nacional? Cuando yo veo qué es lo que pasa en nuestro Perú, yo noto concretamente que nosotros vivimos no necesariamente lo que vive la mayoría de las personas en la selva o en la sierra. Generalmente nosotros vivimos en la parte política, en la parte social, procesos de friaje, de heladas y de hibernación. O sea, estados de sopor. La hibernación no es otra cosa, un estado de sueño. Me dedico a ahorrar energías. Para eso hago muy poco, casi nada. No estoy muerto, pero tampoco doy seña que estoy vivo. Pero estoy ahí. No consumo mucho, pero tampoco produzco mucho. Y en un estado como esto, lógicamente, ningún país puede ir adelante. Porque hemos decidido lo que pertenece al mundo, este fenómeno de hibernación más típico de los animales, o el friaje y las heladas, que tiene que ver más con la cuestión meteorológica, hemos trasladado estos fenómenos prácticamente a la política y a la vida social. Y nosotros estamos viviendo estados de friaje, de hibernación y heladas constantes en toda nuestra organización, que nos debería de permitir mejorar, avanzar en el tiempo que nos toca vivir. Y por eso yo estoy hablando, ¿verdad?, que el Perú es un estado que vive congelado en el tiempo. Es decir, el fenómeno de la congelación y el congelamiento se ha vuelto una metáfora de nuestra realidad. Aceptamos esta realidad, la congelación y el congelamiento. Y lo podemos ver, por ejemplo, ¿verdad? ¿En dónde se da el congelamiento? Si vamos a observar, congelamiento se da específicamente en los políticos. Nadie mejor expresa, ¿verdad?, el estado de congelamiento que los políticos. E igualmente la política que debiera de servir para el bien común, para mejorar, crear condiciones buenas, todo eso que debería de ser, no lo es. El bien común está congelado. El bien particular, más bien por otro lado, sí está. Pero el otro está congelado. Y por eso los beneficios de la política no llegan. Y no llega por el modo como el comportamiento de los políticos, sobre todo, que solamente buscan el beneficio personal. Nunca puede llegar así lo que es a la colectividad. Y por eso vivimos constantemente estados de congelamiento y siempre estamos nosotros esperando como que ya llegará, se descongelará todo esto y ahorita sí va a aparecer, pero eso en los últimos años cada vez se ve menos claro. Cada vez más estamos más congelados de distintas maneras. Pero no solamente está congelado los políticos, la política, está congelado la institución en la cual están los políticos. Está congelado el Congreso. Y ahí tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Cantidad de leyes congeladas. Deberían hace rato haberle dado trámite, pero no están. Todos lo sabemos, hay muchos que participan en esto, muchos ciudadanos, pero sus leyes están ahí encarpetadas, congeladas en el invernadero del Congreso. Ojalá fuera invernadero. Es algo más que una nevera, y donde se conserva solamente el engaño, el descuido, las falsas promesas, todo esto, pero no lo que en el fondo se quisiera lograr a través de todas esas leyes. Igualmente con el Ejecutivo sucede lo mismo. Tenemos un Ejecutivo que está congelado. No decide, no sabe tomar decisiones, tiene todos los problemas ahí, ¿verdad? Acabamos de tener los incendios forestales. Se ha tardado hasta para declarar la emergencia. Yo no sé por qué se le ha dado más importancia
a la muerte de Fujimori, que no tengo nada contra él, pero de todas maneras, cuando una persona ha sido condenada, ¿verdad? Lo que le han hecho a él, a mi juicio, no merece. Simplemente, no merece, sin mayor cosa. Lo que merecía era lo otro. Era la situación de muchas personas que han estado pasando y muchas han muerto, y muchos campos han quedado devastados y hemos tenido peligro, y todo esto tiene que ver también con el calentamiento global, del cual ni siquiera mencionamos cuáles serán los efectos que van a tener todo esto, porque no es solamente el Perú, se está dando en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Entonces, estamos viviendo una serie de fenómenos, pero nosotros como tal estamos congelados. No, nuestro ejecutivo, yo no sé, ¿ejecutivo de qué es? Sobre todo cuando miramos, por ejemplo, el ejecutivo, la cuestión de la seguridad. Es donde más debería de estar actuando, porque todo el mundo está preocupado por la seguridad. Sin embargo, nosotros, ¿no? Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta efectiva, no promesa. Se habla que ni siquiera hay un plan respecto a la seguridad. O sea, algo inexistente. Ni siquiera está congelado porque ni siquiera existe. Y esto realmente, ojalá, debiera de producirnos un poquito de indignación, porque con ese estado de congelamiento no vamos a nadie. Y lo mismo sucede también con la justicia. La justicia también está congelada. Lo que la gente espera de la justicia, todos los días vemos a través de los medios, queremos justicia, justicia aquí, justicia allá. Nadie siente que la justicia le ha llegado. ¿Por qué? Porque la justicia está congelada. Congelados los jueces. Cada uno recibe lo suyo, la justicia se compra, se vende, ahí está en el negocio, pero los que debieran recibir justicia, sencillamente no reciben. Está congelado, está en el friaje en el cual le hemos puesto. Pero eso es por propia voluntad, no es por leyes de la naturaleza. Podría ser una situación un poquito diferente, ¿sí? E igualmente sucede con los presupuestos. Todos los años tenemos presupuestos. Y todos los años tenemos que muchos presupuestos, a pesar de que existe dinero. Y sin embargo, no obstante eso, no se gasta lo que se debiera de gastar en las necesidades. Están congelados. Y ahí quedan. Y muchos vuelven, pero no van donde debería de ir. Y lo mismo pasa con los proyectos. Hay cantidad de proyectos estancados. Algunos hablan más de 200 y siempre se habla que van a destrabar. Yo le llamaría descongelar, pero nunca llegan a descongelar nada. Muy poco se escucha. Ojalá que hubiera más. Si destrabamos algunos nada más, ya se ve un bienestar. Imagínense si destrabáramos todititos, lógicamente, si no sufriéramos de tanto congelamiento, estaríamos mucho mejor. O sea, tenemos congelamiento por donde se mire, los retos mismos. Antes sabíamos dónde ir, qué queríamos, un poquito más. Soñábamos algo. Al comienzo de la República teníamos sueños, queríamos lograr algo. Igualmente hemos tenido una serie de revoluciones y se planteaban algo. Hoy ya no tenemos nada. Todo está prácticamente congelado. E igualmente, están congeladas nuestras actitudes. Cada vez esperamos menos. Decimos, no vale la pena. Cada vez mayor indiferencia. Y decimos, bueno, ¿para qué pues? ¿Para qué sirve lo político? Esto ni siquiera me da de comer. No se ve la relación. La política tiene que ver con eso. Pero si nadie lo ve, lógicamente, ¿verdad? Está como ahí, congelado en el tiempo, esperando que un día alguien caliente todo eso y nuevamente, pues, comience a brotar nueva vida, nuevas formas, nuevos proyectos, nuevas ilusiones. El congelamiento se está dando también en el campo. Y ahora que hemos estado, por ejemplo, con el fenómeno que se está viviendo en muchísimas partes del norte, centro, sur del país, de los incendios forestales, hemos perdido muchísimas hectáreas de bosque,
también terrenos de cultivo. Lo más probable, ahora todo el mundo habla, dice y todo, se está haciendo algo, por lo menos tratar de apagar, porque sería peor si no se hiciera. Pero lo más importante es otra vez reactivar todo esto. Si no se hace, va a quedar otra vez en estado de congelamiento las expectativas que tienen todos, porque han sido duramente golpeados. Pero no es solamente eso. El tema detrás de todo esto, el congelamiento, es que si no hacemos lo suficiente para resolver los problemas del campo, dentro de poco nos vamos a quedar sin alimentos. Es esto, va a escasear. En estos momentos se ve que como que hay una hasta superabundancia de alimentos. Lo real es que esta aparente superabundancia en cualquier momento puede decaer. Y decae cuando no se reactiva por todos los medios el campo. El campo en todas partes del mundo necesitan apoyos especiales, porque los campesinos viven situaciones que cualquiera otro que tiene un trabajo estable, seguro, ¿verdad? Ellos no los tienen. Simplemente sufren toda una serie de situaciones. Hay veces les va bien, otras veces les va mal. Y precisamente por eso, por cuestión de justicia, se debería de apoyarles a ellos. Pero igualmente sucede en la educación. La educación también está congelada. Han congelado muchísimos proyectos, pero sobre todo, ¿hacia dónde queremos ir? En lo que se refiere a educación como país. Pero en las cosas fundamentales, ya en tiempo del COVID, creo que el COVID puso al desnudo la situación en la cual estaba la educación. Esos años donde la mayoría de los estudiantes no asistía a clases, se pudieron resolver una serie de problemas de la educación. Uno de ellos que tiene que ver concretamente con la infraestructura. Los colegios que no tienen agua, los que no tienen desagüe, los que no tienen luz eléctrica, los que no tenían aulas, otros que no tenían. Habían tantísimos problemas que puso al descubierto el COVID como para decir, bueno, ahora sabemos qué es lo que deberíamos de hacer. Sin embargo, ha pasado todo y todavía en las estadísticas este año se habló de que había más del 50% de centros educativos que no estaban en condiciones para que se pudiera impartir una educación que siempre se habla en nuestro medio de calidad. No sé calidad de qué. Yo siento que la educación simplemente está congelada, no tiene lo que debe de tener. Y si no se tiene todo lo que hacemos, se necesitan medios y medios adecuados. Si no hay medios adecuados, si no tenemos la cosa está congelada. Ahí nomás. Y no pasamos simplemente de planes mediocres, porque ni siquiera tenemos un plan educativo ni a corto, mediano, menos del largo aliento que nos permita ver perspectiva de futuro, perspectivas, pero ahí estamos, está congelado. Y lo mismo pasa con la salud. Cuando hablamos de la salud, igual el COVID nos dijo, no hay esto, no hay esto, no hay esto. Miramos hoy en día, todo está congelado. Pareciera que no hubiera pasado nada. Los hospitales que están a medio concluir, no se han concluido. Uno que otro, felizmente. Pero hay muchos más. Lo peor del caso es que, al lado de esto, hay tantos proyectos en salud que están a medio hacer, no se han terminado. Y entonces están en estado de congelamiento. Y esto se acepta como lo más natural. No debiera de aguantar porque va contra la esencia misma de lo que es el Estado. El Estado debe de velar por la salud, debe de velar por la educación, en principio. Y también por la seguridad de los ciudadanos. Esa es la razón de ser del Estado. Y si no hacen nada esto, y lo único que nos tienen que decir nada más es que están congelados. Congelados en el tiempo, haciendo cambios de ministros constantemente, en lugar de cambiar la realidad, que es lo que nosotros y todos los ciudadanos estamos buscando. Pero hay muchas cosas, sin embargo, no están congeladas. Es curioso, ¿no? En un mundo que vivimos de congelación, pero hay algunas cosas
que a pesar de todo se respeta. Por ejemplo, los precios no están congelados, los intereses tampoco están congelados. Los préstamos igualmente, ¿no? Por todos lados nos ofrecen. Hay la posibilidad, quizás un poquito menos que antes, pero hay muchas cosas que no están congeladas. Es curioso, las utilidades tampoco están congeladas. Probablemente pueden haber disminuido por la misma situación de congelamiento, pero sin embargo no están congeladas. Todavía se escuchan que hay utilidades aquí, aquí y allá. Me parece bien, me parece correcto. Es signo, por lo menos, que no están en un proceso ni de friaje, ni de helada, ni de hibernación. O sea, no está ahí medio dormido. Porque en lo demás pareciera que estamos siempre viviendo como en estado de sopor. Tenemos lo necesario para superar este estado de congelamiento. Cuando miramos la realidad nos damos cuenta que estos fenómenos que estamos viviendo, todos ellos podrían ser superados y superables. Yo creo que para salir nosotros necesitamos crear nuevas condiciones. Si dejamos las cosas como están, así de congeladas, nunca saldremos de esto. Hay que crear nuevas condiciones y para eso también, para crear nuevas condiciones, necesitamos crear nuevas formas también de aprendizaje. Aprender de lo que han hecho otros, ¿no? Y aprender qué es posible hacer aquí y ahora con lo que tenemos. Pero también necesitamos desarrollar nuevas actitudes que no necesariamente, por más que hayamos heredado una situación de congelamiento de la realidad, ahí están las realidades, un año tras otro, lo mismo de lo mismo, y siempre se repite lo mismo. Sin embargo, necesitamos pensar de que es posible superar esto, que tenemos que salir de algún modo. El sí se puede en todos los aspectos de la vida, la parte de la vida política, en la vida social. Si no lo desarrollamos en la cuestión personal, no vamos ni podemos salir tampoco de todo esto. Es importante cambiar de chip. Para poder salir del estado de congelamiento tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Hay que estar muy claro de que, punto uno, esta es la realidad, pero yo quiero crear una realidad nueva que supere la anterior y que resuelva el problema en el cual estamos viviendo. Pero así es. Pensemos en el campo político, en el campo social, en el campo educativo, en el campo de la salud. Ahí donde estamos. Pero hacer algo. Y esto es posible. Y si miramos nuestra realidad, nos vamos a dar cuenta de que hay un fenómeno, es el fenómeno de la corrupción. La pequeña corrupción y la mega corrupción, uno y otro nos está quitando la posibilidad de solucionar este estado de congelamiento, donde todo se quede igual. Pero nosotros tenemos de un lado el estado de congelamiento y por otro lado la corrupción produce un estado de calentamiento. Los resultados de este calentamiento lo podemos ver en cualquier momento, y en la medida que la violencia crece y crece y crece, todo se calienta más. El asunto es que el estado de calentamiento no resuelve el problema, lo mismo que el estado de congelamiento. Es importante también de ver que nos tenemos que liberar sobre todo del friaje interior. El frío está dentro, la helada está dentro, hay muchos sentimientos, ¿verdad? Que la indiferencia es un modo de desentiendo, esto no tiene que ver conmigo. Para superar el estado de congelamiento, tenemos que creer que la sociedad que vivimos solamente lo podemos hacer unidos. Por eso es que hacemos política, porque a través de la política tratamos de resolver juntos los problemas que a todos nos preocupan, nos amenazan y quisiéramos resolver. Pero tenemos que salir de ciertas situaciones y tenemos que cultivar, lógicamente, nuevamente,
nuevas ideas, nuevos sentimientos, actitudes y sobre todo cultivar nuevas formas de actuar que permitan que el estado de congelamiento no persista, porque el estado de congelamiento finalmente nos lleva a conservar, pero no nos lleva a avanzar en lo que nosotros queremos. Y la historia solamente es posible escribir cuando hay la posibilidad de avanzar hacia nuevas metas, nuevos retos, nuevos rumbos. Para salir de este proceso de hibernación hacia una primavera que nos haga mirar el mundo, la historia de otra manera. Y para eso creo que es muy importante que creamos que somos capaces juntos de escribir una nueva historia, pero una historia un poco más solidaria, más fraterna, más luchar con otros, creer que con otros, ¿verdad?, todos nos potenciamos, creamos sinergias que nos permiten a todos avanzar y nos permiten sobre todo entre todos crear un mundo nuevo, un mundo mejor, en el cual todos de algún modo creemos, porque el ser humano es un eterno soñador, que nos permita salir precisamente de este friaje, de esa helada, este estado de hibernación hacia un estado realmente donde las relaciones humanas sean eso, más humanas, y la vida que llevamos no solamente sea vida, sino sea una vida digna que en el fondo todos vamos buscando, a veces a ciega, otras veces más conscientes. Yo creo mucho más en los grados de conciencia, porque eso nos permite avanzar hacia donde nosotros queremos. Yo soy Manuel Franco. En esta oportunidad hemos querido reflexionar sobre un fenómeno que de muchas maneras, que tiene muchos matices, pero nos afecta y nos afecta como individuos y nos afecta también como colectividad. Para superar, no es una crítica por la crítica, es una crítica para salir de la crisis y comenzar lo que creo que es posible, ese mundo nuevo que todos soñamos.